Bueno, chicas, chicos, vamos a hacer un- una clase de tejido cartilaginoso o tejido conectivo especializado cartílago. Voy a tratar de avanzar de forma oral hasta el momento donde más difícil se ponga la clase y después se lo empiezo a dibujar. Tenemos en tejido cartilaginoso, es un tejido que tiene un tipo muy especializado de conjuntivo y está formado por células condrógenas, a las cuales vamos a llamar condroblastos en su metabolismo activo y condrocitos en su metabolismo casi inactivo. Las fibras colágenas y elásticas forman la matriz extracelular y, bueno, es un tejido que no posee vasos sanguíneos, ni nervios, ni vasos linfáticos. ¿Está? La estructura básica de esto lo da el condrocito, que son capaces de dividirse por mitosis y que el lugar donde habitan o donde se localizan se denominan condroplastos y se conectan directamente con la matriz cartilaginosa, que es en consecuencia el lugar donde recibe la nutrición. Los condrocitos, bueno, generalmente se disponen en grupos y grupos condrogénicos o lagunas isogénicas también lo pueden encontrar, y tienen una disposición característica de forma circular. La función que tienen, bueno, es la de secretar las proteínas, en este caso eh, fibras colágenas, fibras elásticas y los glucoaminoglicanos, que son los que mantienen la matriz extracelular por medio de los GAGs, ¿no? Que son responsables de retener el líquido. Bueno, vamos a los condroblastos. Los condroblastos, le voy a compartir una imagen. Los condroblastos derivan de dos fuentes. Una son mesenquimatosas dentro del centro de condrificación y de las células condrogénicas, que es en la capa del periósteo. Esto ya lo voy a dibujar así lo tienen más claro. Su función es secretar sustancia intercelular, los GAGs, o sea, los glucoaminoglicanos y fibras colágenas, también elásticas. Y son células que se encargan de formar la matriz y son células que no se han diferenciado lo suficiente todavía y se consideran inmaduros. Para explicar un poquito lo que estuvimos hablando hasta ahora, vamos con esto. Yo tengo a nivel de cartílago, tengo células madre. Esas células madres se llaman células condrogénicas. Pero también voy a tener células madres, células mesenquimatosas. Estas células mesenquimatosas las vimos en tejido conectivo y dijimos que eran células que no se habían diferenciado todavía. Y si pensamos en el cartílago, vamos a ver que la diferencia de nombre de esto se da por la ubicación. Imaginemos un cartílago, vamos a poner uno general, donde tengo una capa de pericondrio. Este pericondrio es tejido conectivo. Y tengo pericondrio, capa externa, y pericondrio, capa interna. En esta capa interna yo voy a encontrar las células mesenquimatosas. Ahora, si me meto dentro del tejido, vamos a hacer que este sea el límite del cartílago, yo voy a encontrar dentro lagunas isogénicas o isógenas con condroblastos o condrocitos, según su estadio de madurez o metabólico. Y resulta que también alrededor de esto puedo encontrar
células madre, células que se diferencien a cartílago. Y en ese caso, yo la voy a llamar células condrogénicas. Que habíamos dicho también que estas células, cuando están metabólicamente activas, se llaman condroblastos. Y cuando el metabolismo empieza a decaer y lo único que tiene que hacer es el mantenimiento del área, se llaman condrocitos. Nombramos condroplasto a la laguna y es el lugar propiamente con forma de la laguna, condroplasto o laguna. Pero además tenemos otra célula que lamentablemente para nosotros tiene un nombre muy parecido, que se va a llamar condroplasto. Y este condroplasto se encarga de la defensa y la regeneración del tejido cartilaginoso. Hasta ahí tienen ustedes una breve descripción de las células que conforman el tejido cartilaginoso. También hablamos, déjenme usar el mismo paint, también hablamos de que el condroblasto sintetiza. Y lo que sintetiza o fabrica son fibras de colágeno, son fibras elásticas y fabrican GAGs o glucoaminoglicanos. Y estos GAGs forman la matriz extracelular y tienen un gran poder. El gran poder que tiene estos GAGs, chicos, es de retener agua. Por eso un cartílago tiene que estar profundamente hidratado para cumplir con las funciones de cartílago, sobre todo cartílago articular. ¿Y cuáles eran? Lo vimos en anato. Son amortiguar, darle coherencia a las superficies, ¿está bien? Y darle la posibilidad de que absorban los impactos, los movimientos, para que ese cartílago que está cubriendo el hueso cumpla con su función de esponja, porque es literalmente una esponja. Y cuanto más joven es el cartílago, o menos lastimado está el cartílago, vos tenés la posibilidad de que el condrocito fabrique GAGs y este atrape agua. Entonces, mientras esté hidratado el cartílago, yo tengo, imagínense el cóndilo ahí, un platillo tibial acá, yo tengo un cartílago, voy a tomar ejemplo de cartílago articular, no el menisco. El cartílago articular está rebordeando toda esta superficie. Y el cartílago articular está remodelando, cubriendo esta superficie. Entonces, mientras haya agua aquí y aquí, esto va a poder absorber los golpes. Ojo, también vamos a recordar un poco de anato. Ya sé que en la rodilla nosotros vamos a tener los meniscos, y estos meniscos también son cartílagos. ¿Está? Tienen diferentes tipos de composición en el colágeno y fibra elástica, pero ayudan a amortiguar. Déjenme seguir con las imágenes del PowerPoint. Bueno, vamos con la matriz. La matriz del cartílago, ¿está bien? O condromatriz, comprende fibrillas y fibras inmersas en sustancia fundamental amorfa. Esa sustancia fundamental amorfa es parte de lo que yo le decía, la parte de la matriz extracelular, y tiene fibras de colágeno que normalmente tienen el 40% de la sustancia. Forman una malla, un entretejido, una superposición, ¿sí? Imagínenlo en 3D, que se pone alrededor de los nichos celulares o de las lagunas, de los condroplastos, y esa composición le da la posibilidad de aguantar la carga y no matar a las células bajo presión. Cuanto más colágeno tenés, más protegido está el condroblasto condrocito, que tiene que estar protegido para poder fabricar glucoaminoglicanos, para que esos glucoaminoglicanos retengan agua y ese agua transfiera y reparta la fuerza de carga.
Bueno, la sustancia intracelular amorfa está compuesta por agua, que representa aproximadamente el 70% del peso del cartílago, y la cantidad de agua varía en relación a la edad y a la actividad funcional. Más o menos lo que estuvimos comentando recién. Eh, los cartílagos sirven para acomodar las superficies de los cóndilos femorales a las cavidades glenoides de la tibia, para amortiguar los golpes al caminar y los saltos, para prevenir el desgaste por rozamiento y por deformación, para permitir los movimientos de la articulación de la patela. Es una estructura de soporte y de cierta movilidad de las articulaciones. También es función del cartílago cubrir las terminaciones óseas en las articulaciones. Bien, dicho esto, nos vamos a otra parte importante, y es que tenemos tres tipos de cartílago: el hialino, el elástico y el fibrocartílago. El hialino es el más abundante del cuerpo y es blanquecino o azuloso. Se encuentra en el esqueleto nasal, laringe, tráquea, los bronquios, los arcos costales, en los extremos articulares de los huesos, es avascular, todo cartílago es avascular. Después vamos a hacer una especie de mención con menisco, y se nutre a partir del líquido sinovial. Tenemos los sinovitos o los tendosinovitos también, que fabrican líquido sinovial o líquido interarticular, intracapsular, y se nutren de eso. Con la edad y el sobreuso articular se pueden desgastar, llegando a producir artrosis o degeneración de una articulación. Ya lo vamos a ver también a eso. Este cartílago hialino es lo que le había dibujado yo en el Paint. Tenemos la matriz territorial, que sería el lugar donde a veces se alojan, dije a veces, se alojan las células condrogénicas, y acá tengo condrocitos. Todo esto es matriz hialina, o sea, glucominoglicanos y colágeno, donde retienen agua. El colágeno se dispone alrededor de la laguna, y cuando hay una compresión de arriba o de abajo, el colágeno evita que se lastimen las células. El fibrocartílago es una transición del tejido conectivo denso y el cartílago hialino, o sea, no es ni una cosa ni la otra, fibrocartílago. Y se compone de colágeno tipo 1. ¿Dónde se encuentra? Bueno, en discos intervertebrales, bordes articulares, discos articulares, meniscos, así como en los sitios de inserción de ligamentos, tendones. No tiene pericondrio, es importante saber esto, porque cuando no hay pericondrio no tenemos células mesenquimatosas, y cuando no tenemos células mesenquimatosas no tenemos la posibilidad de la regeneración. El cartílago elástico, bueno, lo forma el paladar blando, la epiglotis, Santorini, el cuneiforme, el de Wingberg, la laringe, el oído externo, en el meato acústico sobre todo, en las paredes del conducto auditivo externo, por ejemplo, y las trompas de Eustaquio. Es amarillento y presenta mayor elasticidad y flexibilidad que el hialino. Bueno, la diferencia es que acá nosotros tenemos fibras elásticas y no colágenas. Esa es la gran diferencia con los otros dos. Me sigue quedando explicarle un poquito la parte de pericondrio, pero déjeme avanzar un poco más con la regeneración y el crecimiento y listo. Cuando hablamos de regeneración cartilaginosa, es muy pobre. Acuérdense que vamos a depender siempre de que haya células condrogénicas o células mesenquimatosas para que se regenere el cartílago. Pues bien, entonces una capacidad de regeneración muy pobre, debido a que los condrocitos del cartílago del adulto son incapaces de dividirse, y sin embargo, en las lesiones de cartílago próximas a la superficie sinovial, donde las células de membrana sinovial no han sido afectadas, estamos hablando de membrana sinovial, no de cartílago, se puede ocurrir la cicatrización, pueden proliferar. Estamos hablando que tiene que haber membrana sinovial. Si yo tengo el cartílago sin pericondrio y sin membrana sinovial, no hay regeneración. El crecimiento es de dos tipos: por aposición o exógeno, y intersticial o endógeno. Ya lo vamos a ver. Acá abajo les queda la descripción del intersticial. No se lo voy a hacer, se lo voy a dibujar en Paint. Y el crecimiento por aposición. Bueno, junto con este video, ustedes también van a tener la parte Power, o sea que pueden ir mirando el video, escuchándolo y pasando el Power como ustedes quieran.
No se lo voy a leer, para eso lo voy a leer a ustedes, pero sí quiero destacarle algunos párrafos del Power. Em, y el crecimiento intersticial, ya lo vamos a ver. Lo importante de esto es comprender que se genera en dos direcciones el crecimiento. Entonces, cuando se crece, cuando el grupo isógeno o el grupo celular de condroblastos se empieza a diferenciar, no solamente que va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Pero el hacia abajo nos va a dar que va a empezar a convertirse en tejido óseo. Entonces, hacia arriba lleva una dirección y hacia abajo otra, pero finalmente todo empieza a crecer. Lo hago de nuevo acá. Hacia arriba va hacia la parte articular, no tengo techo, no tengo límite, subo. Pero cuando crece hacia abajo, ¿sí? Es un crecimiento axial. Cuando va hacia abajo, el crecimiento hacia abajo es que parte de ese cartílago se va a transformar en hueso y parte de ese cartílago va a empezar a crecer hacia arriba. Entonces, en definitiva, cuando esto hace así y va creciendo el cartílago. Ahora lo dibujo. Cuando digo por aposición, es otra forma de crecimiento. Ya sé que es un quilombo, que yo haciendo así con el dedo no se entiende nada, pero vamos a jugar un poco y después lo dibujo. Que el dibujo no va a ser mejor que hacer así, pero por lo menos la intención está. Este, bueno, y nos quedaba el crecimiento por, por aposición. El crecimiento por aposición ocurre desde el pericondrio, en donde las capas se van superponiendo, ¿sí? Y para que, para que ocurra la aposición tiene que haber pericondrio. Eso es pregunta de examen. Entonces, bueno, este, vamos a hacer los dibujitos correspondientes a lo que estuvimos hablando hasta recién. Parte de lo que yo les decía, voy primero a los crecimientos. Este crecimiento intersticial, el crecimiento intersticial ocurre así. Imagínense que ese es el límite del cartílago y este sea el límite del cartílago, la parte inferior. Acá, si estamos recubriendo un hueso, todo esto es trama ósea, tejido óseo. Acuérdense que en el cuerpo no hay líneas rectas y que no hay una división marcada. Simplemente vemos transiciones. Entonces, acá lo importante es que el grupo isogénico, isógeno o la laguna, se dispone en forma axial el crecimiento. Entonces va a ir hacia allá y va a ir hacia acá. Cuando esto secrete matriz cartilaginosa, lo que va a pasar es que esto va a crecer hacia allá. ¿Sí? Y cuando esto se diferencia a hueso, también va a hacer que esto se mueva hacia allá. En definitiva, el resultado sería una cosa así. Tengo mayor cantidad de cartílago acá, pero también ha crecido el cartílago porque cuando se diferenció a hueso, siguió poniendo cartílago acá. Entonces, vendría a ser como que el crecimiento que ocurre acá empuja el cartílago para acá y el crecimiento que ocurre acá empuja el cartílago para acá. Ese es el intersticial. Y por aposición sería una cosa así. Si yo tengo pericondrio, tejido pericondrio, el interno, en el tejido pericondrio voy a tener mesenquimatosas. O sea, células madre
células madre que se van a diferenciar. Entonces miren lo que pasa. Yo tengo una célula mesenquimatosa acá que inicia su vida y se va a diferenciar a un condroblasto. Cuando esta inicia la división, uno se hace condroblasto y la otra se hace de nuevo mesenquimatosa, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo vivo. Cuando esta mesenquimatosa se diferencie de nuevo, va a formar otro condroblasto acá y va a ser otra mesenquimatosa acá. Entonces, en consecuencia, se va a ir poniendo una arriba de la otra y va a generar un aumento del cartílago. Para el que quedó medio colgado con esto último, lo explico acá. Si yo tengo una célula mesenquimatosa, es una célula madre, esta se divide en dos. Una, esto es un ejemplo que le estoy dando para que entiendan cómo es la posición. Una parte de la célula se va a transformar en célula B, división por mitosis. Y esta célula B va a ser un condroblasto, y la célula C va a seguir siendo una célula mesenquimatosa. Entonces tengo en rojo, en rojo, en rojo, célula mesenquimatosa, en rojo, célula mesenquimatosa. Esta célula A, cuando se dividió, ya no existe. Me quedó B, condroblasto, y me quedó C, mesenquimatosa. Pues bien, ahora esta mesenquimatosa se va a dividir en dos. En rojo va a seguir siendo mesenquimatosa y la otra que se dividió va a ser condroblasto. Entonces se van poniendo en aposición, una arriba de la otra. ¿Sí? Estos son los dos tipos de crecimiento. Y finalmente, cuando digo pericondrio, estoy hablando de un tejido conectivo que en su capa externa sigue siendo tejido conectivo, fibroblastos, células mesenquimatosas, y que en la capa interna ya ha iniciado una división celular. Entonces no voy a tener fibroblastos, sino ya voy a tener condroblastos, células mesenquimatosas que finalmente van a ser células condrogénicas. Cuando hay pericondrio, esto es lo mismo que decir regeneración. El cartílago se puede regenerar. Cuando no tengo pericondrio, esto es lo mismo que decir que no hay, ¿sí? Que no hay regeneración. No se regenera. ¿Por qué es importante? Pues bien, porque le doy un ejemplo, y yo tengo la meseta tibial, platillo tibial, y lo pienso al platillo tibial recubierto por cartílago. Este cartílago, que es cartílago hialino, reviste una superficie articular y no tiene pericondrio. Entonces, si yo tengo una lesión acá, rompo el cartílago, al no poder regenerarse, lo que empieza a dañarse es toda la trama ósea, todo el tejido óseo. En consecuencia, artrosis. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Cuando pienso en la importancia de tener cartílago, pensemos que con la artrosis se está dañando tejido conectivo óseo. Y miren qué detalle. El tejido conectivo óseo está vascularizado. Tiene sangre. Y el tejido cartilaginoso es avascular. Entonces, cuando se rompe el tejido y el tejido óseo sangra, imagínense que esta sea la cápsula, cuando sangra, la sangre
ocupa el espacio intercapsular. Y en consecuencias, lo que vos tenés es hemartrosis. Cuando ocurre esto, el procedimiento al que nosotros denominamos diagnóstico terapéutico es introducir una aguja, una jeringa y extraer el líquido sinovial. Porque voy a tener ahora la rodilla hinchada y cuando yo veo de afuera no sé si lo que está hinchado es líquido sinovial o sangre. Entonces preciso hacer la punción y evacuar esto para ver si sale o líquido sinovial o sangre. Si sale sangre, ya sabemos que la lesión es bien profunda y que está dañando el tejido vascular, tendón, ligamento, algo que está vascularizado. Y si sale solamente líquido sinovial, hay una lesión importante porque se inflamó la rodilla, pero que no es tan grave porque no está afectando ningún tejido que tenga vasos sanguíneos. ¿Sí? Hasta ahí la primera parte de tejido cartilaginoso. Le voy a agregar un videito o dos videos más y listo. Videos de YouTube, no dado con el Zoom. Nos vemos.